Pues vamos a hacer esta última reflexión sobre el egoísmo y vamos a pedirle al Señor su palabra para que nos ilumine. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, y es en el capítulo 4, versículo 12. El poder de la palabra divina. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta, ya que tenemos un sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús. Palabra de Dios. Pues yo tengo una idea personal del egoísmo, y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos una idea personal del egoísmo. Uno tiene, es como la idea personal que tenemos del amor, la idea personal que tenemos de la caridad. Cada uno concebimos esas virtudes y los vicios de acuerdo a una experiencia personal. Muchas veces ignoramos realmente el contenido de las virtudes y también la consecuencia de los vicios. Por eso, por ejemplo, en esta palabra que acabo de leer, dice la palabra de Dios penetra hasta la médula, penetra la carne y el espíritu, penetra los pensamientos del corazón. Es la única que puede hacer eso, la palabra de Dios. Por eso cuando una persona tiene autoridad espiritual, cuando habla al fondo del alma, y el alma escucha desde adentro y sabe que lo que se le dijo viene, pero del fondo viene de la fuente, ¿no? De la fuente de Dios. Si yo medito sobre el egoísmo, es como meditar sobre el materialismo. Entonces uno diría, ¿qué es el materialismo? Pues el materialismo es amar las cosas materiales y ser esclavo de ellas, ser una persona completamente adicta a ellas y sujeta a ellas, enamorado de ellas, obsesionado por ellas. Eso sería el materialismo, y seguramente habrán mucho más adjetivos que puedan describir lo que eso significa. Pero si uno no tiene concebido realmente el espíritu del materialismo, que es lo que mueve eso, pues de nada se gana con todos esos adjetivos, porque esos adjetivos no van a entrar como la palabra de Dios a la médula, adentro, al pensamiento del corazón, y por lo tanto no van a causar ningún efecto y nunca voy a entender bien qué es el materialismo. Por eso toda esta descripción exterior, intelectual, racional que tenemos de las virtudes y de los vicios, la tenemos que convertir en espíritu para que penetre el corazón. De lo contrario nunca causará efecto, nunca penetrará y jamás producirá el efecto que debe producir para que sea transformante. Entonces, cuando pensamos en el egoísmo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el egoísmo? Pero preguntarlo desde adentro. ¿Y a quién le preguntamos eso? Tenemos que preguntárselo al Espíritu, que es el único que sabe describir los misterios de la vida. Nadie más. El Espíritu de Dios es el único. Por eso se dice que cuando el Señor nos envió al Paráclito, se definió todo. Ustedes se acuerdan que cuando los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años, nunca entendieron nada. La prueba está que Jesús resucitó, estuvo 40 días entre ellos, resucitado. Y ustedes leen los pasajes que se escribieron sobre esos 40 días y nunca ve a ningún apóstol en Jerusalén gritando, resucitó, resucitó. Nadie. Cada que el Señor se les apareció durante los 40 días, estaban escondidos bajo llave con miedo en algún lugar, estaban por allá pescando, estaban en otro lado. Ninguno estaba en Jerusalén, en la calle, en el templo. Estaban escondidos de los judíos, de miedo que les habían matado a Jesús, y aunque les resucitó, todavía no tenían valor, no tenían esa fuerza para gritar la verdad. ¿Por qué? Porque no les había penetrado la palabra hasta la médula. Entonces Jesús les dijo, yo les advertí que hasta que yo no me vaya, por eso no se entristezcan cuando yo me vaya, porque si yo no me voy,
No les puedo mandar el Espíritu, que es el que va a habitar en ustedes y les va a llevar donde tienen que ir y van a decir lo que Él quiere. No tienen que preocuparse ni lo que van a decir, porque es el Espíritu de Dios el que va a hablar a través de ustedes. Y esa es la promesa. Hasta que no llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no tuvieron ellos el valor de hacer eso. Ustedes se dan cuenta que después de que llega el Paráclito, sale San Pedro a la ventana y habla en 50,000 lenguas, todo el mundo lo entiende. Hubo temblor de tierra, se convirtieron 5,000 personas al cristianismo y empezaron a caminar por las calles de Jerusalén y a meterse en el templo, en la cara del Sanedrín que había crucificado al Señor, a proclamar a Jesucristo que ellos habían matado. Para eso se necesita una fuerza extraordinaria, una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural es la que tenemos nosotros. Por eso, si yo quiero compenetrarme en el egoísmo y descubrir qué es, yo tengo que navegar interiormente a la oportunidad del conocimiento. Y para navegar a la oportunidad del conocimiento tengo que responsabilizarme de lo que voy a encontrar. ¿Por qué razón el ser humano que está bautizado como nosotros, que tiene los sacramentos, cuando comienza a reflexionar sobre un pecado que cometió, que ya se lo perdonaron en la confesión, pero que está reflexionando sobre el daño que pudo haber hecho, las consecuencias de ese pecado, y comienza a sentir ese dolor y a compenetrarse en eso, y en un momento dado se detiene y no profundiza más, porque ya sabe que eso va a ser tan difícil, eso es tan complicado, y entonces doctrinalmente se detiene y dice: ya me perdonaron, el Señor ya lo hizo, yo no me meto más en esto. Pero la realidad es que necesitaba meterse, porque para poder reparar yo tengo que compenetrarme en la consecuencia. ¿Cómo voy a reparar? Es decir, es como si rompen algo y yo lo quiero pegar, lo quiero remendar. ¿Qué tengo que hacer? Recoger todos los pedazos. Y si no, me va a quedar un roto en algún lado. Lo tengo que recoger todo. Y cuando yo daño algo, pues lo tengo que reparar. Y precisamente el pecado daña, y cuando Dios nos perdona nos dice: te perdono, ahora repara. Es como decir, yo le rompí el vidrio a la vecina y voy y le digo: qué pena, le rompí el vidrio, yo te perdono, hijo, pero dile a tu mamá que me lo pague. ¿Sí? O sea, una cosa es el perdón, otra cosa es reparar el daño. Hay muchas veces que no podemos reparar un daño perdonado porque la persona a quien le hicimos el daño se murió, o porque son cosas que no podemos reparar. Hay personas que se roban una cantidad de dinero que nunca conseguirán para pagar, y se arrepintieron del robo y no pueden reparar. La única forma de reparar es toda la vida predicar la honestidad y enseñarle a todo el mundo a no robar, porque sería la única manera que podrían pagar el daño que hicieron, que no pueden reparar físicamente, pero lo pueden reparar espiritualmente. Entonces, para conocer el egoísmo tenemos que ser valientes, porque el egoísmo ya habita en el hombre por el pecado original. ¿El pecado original qué origen tiene? ¿Por qué se llama original? Porque es el primer pecado, ¿no? ¿Y qué origen tiene? Tiene el egoísmo. Porque, ¿qué es lo que la serpiente le ofrece a Eva? Primero, el Señor creó al hombre perfecto en el jardín del paraíso, inmortal, no se moría, y estaba permanentemente en presencia de Dios. Por eso aparece Dios caminando por el jardín y hablando con ellos. O sea, estaban con Dios, Él estaba ahí, y ellos lo veían y hablaban con Él. Y de pronto, en el pecado original, lo que sucede es que la serpiente le propone a Eva que si comía esa fruta sería como Dios, a pesar de que Dios había puesto ley y condición en el paraíso. Les había advertido. ¿Por qué razón hizo el Señor eso? Porque cuando Él creó a los ángeles, una tercera parte de los ángeles cayeron por desobediencia, se rebelaron contra Dios. Y cuando Él nos creó a nosotros fue después de que los ángeles ya habían caído, y nos creó a nosotros inferiores a los ángeles, y nos puso la prueba del amor igual que a los ángeles, pero nos advirtió y nos colocó una ley en el paraíso: de esa fruta no comen, si comen se mueren, ya está advertido. La comimos, nos morimos. Entró en el hombre el egoísmo, porque decidimos vivir nuestra propia voluntad. Eso es el egoísmo. El egoísmo es: yo hago lo que quiero, a mí no me importa qué ley hay acá, qué es lo que debo comer o no, yo me como lo que quiero, cuando quiero, y nadie tiene que decirme qué como.
Y es más, a lo mejor lo que me como me va a ayudar y me va a dar hasta beneficio, me lo como. Esto, y se come la muerte. Entonces, en ese momento comienza el espíritu del egoísmo a navegar por dentro de nuestra carne. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir egoísmo? Egoísmo quiere decir muerte. Eso es lo que quiere decir. Egoísmo quiere decir pecado original, desobediencia, destierro. Eso quiere decir que el hombre está sentenciado, está maldito. Luego, cuando aparece Jesucristo, nos levanta la sentencia, que es una maldición, que es el destierro. Nos devuelve el conocimiento que habíamos perdido, porque cuando fuimos desterrados, perdimos el conocimiento que Dios nos había dado y quedamos confundidos, porque quedamos con la ciencia del bien y del mal al mismo tiempo, cuando solo teníamos la ciencia del bien. Y nos comimos la ciencia, esa fruta nos trajo el conocimiento del bien y el mal, y por eso el diablo la vendió, porque él era parte de esa fruta. Y entonces el sentido verdadero de lo que estamos diciendo sobre el egoísmo es entender cómo es de entrañable el egoísmo. Viene desde las entrañas. Entonces uno nunca se debe aterrar de que una persona es egoísta. Si es como uno aterrarse de que el agua lo moja a uno, pues el agua moja porque es agua, ¿cierto? Y el egoísmo está en nosotros, es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay que reconocer nuestras flaquezas. Una de las grandes flaquezas nuestras, que es madre de las flaquezas, es la muerte, y la muerte está gobernada por el egoísmo. Y el egoísmo es espíritu. Y entonces, si nosotros descubrimos de que es la realidad de nuestra carne, sabemos de que no hay forma de quitarnos esa flaqueza de nuestra carne, porque sería como quitarle las rayas al tigre, ¿cierto? Es parte nuestra, pero es parte de la mancha, no parte del origen natural del hombre, que es creado sin mancha, pero se mancha voluntariamente por la desobediencia, por el pecado. Entonces, como estamos manchados y no hay forma de quitarnos la mancha hasta que no trascendamos el mundo temporal y entremos en la plenitud de la obediencia, por la disciplina, por la perseverancia, por la fe. Entonces, hasta que ese momento llegue, que termine la carrera de esta vida temporal, tendremos que manejar esta naturaleza que es egoísta. El hombre siempre tenderá a defender su territorio personal y siempre tenderá a vivir el poder de su sangre. Siempre tenderá a reclamar sus derechos, porque eso es lo que hizo la serpiente con Eva. Le dio derechos cuando no necesitaba. ¿Qué derechos necesitaba Eva? ¿Para qué iba a buscar derechos? ¿Para qué iba a buscar ser como Dios? Eso no lo necesitaba. Tenía todo, pero quiso derechos, quiso ser como Dios, ¿se dan cuenta el engaño tan grande que es eso? No hay necesidad, pero se hizo. Y eso está en nosotros. Es un instinto. ¿Por qué se separa la gente, los matrimonios? ¿Por qué se separan? El 99%, hay excepciones grandes, ¿no? Hay personas que se separan porque el cónyuge es enfermo mental y no sabían antes de casarse, porque el cónyuge resultó que siempre había sido homosexual o lesbiana y no habían contado, por cosas extremadas, ¿no? Hay justificaciones, pero la mayoría de los divorcios son egoísmo. Es porque, y también hay otra excepción grande, que es la violencia, ¿no? Hay personas que son enfermos mentales y violentos y es un peligro para el cónyuge quedarse ahí porque lo matan, ¿no? Entonces es como defensa personal. Pero en general el divorcio es egoísmo, porque es simplemente que yo no me resisto al otro, porque no está de acuerdo con mi territorio, y entonces yo me independizo para buscar mi felicidad. Ustedes saben que la psicología moderna nos enseña a vivir por sí mismos, nos da la autosuficiencia, y esa es la ciencia humana. La ciencia humana le enseña al hombre cómo ser autosuficiente, independiente. De ahí nace el feminismo, el machismo, el materialismo, el consumismo. Todo viene del grito de la independencia.
de todo eso, que es la muerte del hombre, porque nosotros no necesitamos ni ser independientes, ni ser feministas, ni machistas, ni materialistas, ni consumistas. Todos estos son vicios. Si usted mira bien eso, son vicios todos, no son virtudes. Y todos esos vicios están conectados con el egoísmo. ¿Por qué razón una persona se vincula a un movimiento y a una cultura homosexual? Ustedes saben que el 99% de los que se consideran gay hoy son cultura gay. No son gay de verdad. Usted sabe que el sodomita del que habla San Pablo en las cartas en Corintios es un afeminado. El afeminado es un eunuco que fue creado por Dios como eunuco, o sea que es una persona que tiene físicamente hablando una deficiencia hormonal. Entonces, si es hombre, tiene una deficiencia de hormonas masculinas y es como más femenino que masculino, siendo hombre. Y para equilibrarse orgánicamente está más atraído al mismo sexo que al sexo opuesto. Pero no necesariamente eso quiere decir que debe tener una vida sexual con el mismo sexo, porque eso ya es una depravación de la inteligencia humana que a través de la ciencia atea termina justificando que el hombre se debe realizar en su sexualidad, aunque su sexualidad no sea coherente con la creación, porque la creación en Dios por la sexualidad es la procreación. ¿Y cómo puede procrear un homosexual? Por lo tanto, su sexualidad no es natural y es absurda. Y además, si Dios permitió que una persona naciera así, también le dio la capacidad para vivir en castidad. Por eso se llaman eunucos. En la antigüedad, ese afeminado era el guardián de la reina. Los reyes le confiaban a la reina y eran servidores de la reina, porque esos no iban a tener sexo con nadie. Eran eunucos y eran afeminados. O si eran mujeres todas masculinas, que tampoco iban a tener una vida sexual, que no tenían atracción por el sexo opuesto, sino por el mismo sexo, por lo tanto no actuaban. Pero el resto de lo que se conoce como gay es cultura gay. Primero viene del vicio, de la promiscuidad, la sexualidad promiscua. Viene de la masturbación. Ustedes saben que la masturbación es un acto homosexual, porque usted está haciendo sexo con el mismo sexo. Sin embargo, hoy la psicología moderna justifica la masturbación como algo natural, algo importante para el hombre, inclusive así de perversa está la ciencia humana hoy. Pero eso es mentira, porque la sexualidad, que es vicio, por ejemplo la masturbación, lo que hace es excitar al hombre y llevarlo a una sexualidad activa que no debe tener activa. ¿Se imagina un sacerdote que hace un voto de celibato y se masturba? Pues está activo sexualmente y termina metido en pornografía, luego se vuelve pederasta, quién sabe qué se volverá, porque se vuelve toda una frustración y fácilmente caen el homosexualismo o el lesbianismo por causa de la masturbación. Entonces, no hay justificación para la sexualidad impura, porque todo eso viene del egoísmo. Una persona que se masturba es un egoísta, obviamente. ¿Qué se está haciendo? Está autosatisfaciéndose. ¿Acaso esa no es la bandera del egoísmo? El egoísmo es autosatisfacción. Por eso también se llama autoestima, que es otro escándalo de la psicología moderna que va contra la cruz. Porque nosotros debemos tener estima, si no, no pudiéramos movernos. El hombre tiene que tener estima para levantarse de su cama. Tiene que tener estima para trabajar, para amar. Pero esa estima tan solo tiene un origen: Cristo estima. ¿Sí? No es autoestima. Autoestima precisamente tiene el mismo sentido de la masturbación. El autoestima es igual, es una autosatisfacción. ¿Cómo puede ser eso normal? Eso es totalmente anormal, es demoníaco. Pero está justificado científicamente por la ciencia humana, pero es un error. Nosotros no tenemos de dónde sacar autoestima si nosotros somos una vasija de barro. ¿Y de dónde nos vamos a inventar autoestima? Necesitamos estima, pero la estima tiene que venir del Espíritu de Dios. Por eso es Cristo estima. Y teniendo en cuenta todos estos factores, nos damos también conciencia de que cuando nosotros comenzamos a crecer en una sociedad humana, desde pequeños comenzamos a desarrollar un mecanismo de defensa. Ustedes saben que el bebé ya se defiende con su botella de leche,
porque ya no quiere que le den más leche y golpea al que se le acerque, porque ya no quiere más leche. Es decir, desde muy pequeños nosotros desarrollamos un mecanismo de defensa y tenemos que ponerle pie a todas las cosas, tenemos que ponerle freno a las cosas. Ustedes han visto un bebé de pocos meses enfrentado a la mamá o al papá porque no quiere algo, ¿no? Y está mostrándole así, no puede hablar ni nada, pero si es el caso les da con el pañal, ¿no? Pero se defiende de alguna forma. Y nosotros comenzamos a construir una coraza con la cual nos defendemos y construimos toda esta persona que está construida como defensa personal, que es como una persona, un carácter que descubrimos, que construimos para defendernos entre nosotros mismos. Y de pronto un día el hombre termina tan confundido que termina pensando que eso que construyó como coraza es él o ella, cuando es una coraza. Y por eso hay tanta gente en psicoterapias, en toda clase de confusiones y tratamientos, porque se creyeron que la coraza eran ellos. Y claro, están creyendo en algo falso. Se desarrollaron una personalidad que está externa, que no son ellos. Y vivimos una realidad falsa. Y entonces, ¿cuál es el egoísmo en ese caso? Haber construido un mundo falso, una persona falsa. Por eso, cuando Jesús aparece entre nosotros, lo primero que nos llama es a demoler, a destruir el edificio que hemos edificado de nuestro carácter, que es una invención humana. Y tenemos que entregarle nuestra vida al Señor y convertirnos en carácter espiritual, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y este es el principio de la derrota al egoísmo. El egoísta es rey y toda la humanidad son sus servidores. Yo me acuerdo cuando yo era una persona totalmente del mundo antes de tener mi experiencia con Dios. Yo estoy seguro que yo me sentaba en mi reino, todo el mundo eran mis servidores, todo el mundo. Yo no le servía a nadie es nadie. Todo el mundo me servía a mí. Y hay del que no me sirviera, porque cuando yo veía que una persona ya no me funcionaba para lo que yo quería que me funcionara, entonces la sacaba de mi vida inmediatamente. Porque todo el mundo era un instrumento, un objeto. Yo no tenía amor por nadie, por lo tanto era un egoísmo total, era un pecado original, latente, permanente. Era yo serpiente, eso es lo que yo era, serpiente. Cuando Dios inunda nuestro corazón por intermedio de su Santo Espíritu, lo primero que se siente en la transformación del alma, del corazón, es que ya yo tengo sentimientos por el prójimo y comienzo a tener un espíritu de servicio. Y yo me puedo sentar en algún lado y mirar a la gente y preocuparme por ellos. Cuando veo pasar a alguien, yo pienso en esa persona. No simplemente lo veo pasar como el ganado, sino que pienso en esa persona. Hay gente que es muy artística y se sienta en un parque a ver el colorido humano que pasa, ¿no? Tan interesante, tanta gente diferente, de tantas razas. Estoy sentado en Central Park en New York, entonces es tan colorido, hasta puedo pintarlos y puedo diseñar modas de acuerdo a tanto colorido, tanta raza, pero me importan, los quiero. Es gente que me llevaría a rezar por ellos o algo. No, simplemente me divierto con ellos, me inspiro con ellos, los utilizo como un pedazo artístico, como un paisaje. Pero la realidad espiritual para descubrir qué es lo que tenemos que superar del pecado original, o sea, el egoísmo, es de que yo tengo que observar a esa persona con el amor que Dios me da y pensar en ella, o sea, preocuparme por ella. Es como un padre que es bueno, como lo decía yo ayer en alguna de las reflexiones, tiene su esposa y sus hijos 24 horas al día en su corazón, 24. No solamente un momento, ni otro, sino todo el tiempo, a toda hora. Por eso, de la única manera que yo puedo superar el egoísmo es viviendo como esa paternidad, viviendo ese amor con Dios y con el prójimo 24 horas al día. No puedo tener ninguna sesión de personas. O sea que si yo selecciono seres humanos y sé cuáles me gustan, cuáles no me gustan, a cuáles acepto y a cuáles no, pues siempre viviré en el egoísmo. Ustedes saben que nosotros crecemos en unas sociedades que son totalmente discriminatorias.
las mismas mamás, los mismos papás, los mismos parientes nos enseñan a seleccionar la gente desde que somos niños. A veces la mamá va con el niño y dice, cuidado, cuidado que viene un negro. Wow, pasa por aquí que viene esa señora, tiene cara de no sé qué. Viene, pasa por aquí que pasa tal. Y así son. Hay, algunas veces oye abuelitas hablar así, abuelitos, la tía, el hermano, ahí viene un chino, cuidado. Sí. Y esto está todo dividido. Dice, ese tiene cara de malandrín, mucho cuidado. Y todo es así, se está nombrando personas, se están dividiendo, se están discriminando, y el hombre crece totalmente dividido. ¿Por qué? Crece en un universo de egoísmo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, de que si no nos cuidamos, vivimos una vida totalmente dividida, como de isla. Y yo me considero separado a mucha gente. Yo vivo aislado de mucha gente. Y cuando pasa el chino por el lado, o el negro, o el blanco, o el amarillo, quien pasa por el lado, y yo no pertenezco a ese grupo, yo no tengo nada que ver con ellos. Al contrario, les huyo. Trato de no tener nada que ver con ellos, porque no pertenecen a mi universo, y no me relaciono con ellos, a no ser de que mi vocación sea comerciante. Entonces capitalizo en todos, pero tampoco quiere decir que los quiera a todos, sino que los exploto a todos. El egoísmo se centra en que yo me considero que yo soy el rey, y la vida mía es un reino, y todos los demás son mis servidores. Esto es importante descubrirlo bien claro. Usted colóquese bien claramente en su corazón en este momento y piense quién es usted. ¿Usted consideraría que usted es un rey y que todos los demás le sirven? Y hay del que no lo complazca. Ese no está en su lista de preferencias. Ese no es el primero en su lista. Si a usted no le dan lo que usted quiere, si no lo atienden como usted quiere, si no le dan lo que a usted le gusta y hacen lo que a usted le gusta, ay, prepárese, porque no los voy a querer, y ojalá que se fueran de mi vida, porque no me gustan. Yo quiero al que me quiere, el que me da lo que yo quiero. Ese es el egoísmo, ¿no? Y manipula a todo el mundo, porque siempre estoy buscando mi ganancia, siempre estoy buscando mi comodidad, siempre estoy buscando mi beneficio, siempre estoy buscando de que yo tenga éxito en todas las cosas que emprendo, así sean las cosas más pequeñas. Ustedes han visto que yo conozco gente que es increíblemente talentosa y exitosa, y de pronto los ve uno jugando con los hijos, y los ve peleando, compitiendo con los hijos, y furioso porque un hijo le ganó, ¿sí? Así, porque están todo el tiempo en eso, una competencia, yo gano, así serán mis hijos, el que sea, les tengo que ganar a todos, ¿no? Y hay de que se atreva a ganarme a mí, algo hizo mal, me robó, por eso me ganó. Porque nunca se va a aceptar el éxito del otro, siempre yo gané. Como decía un amigo, ¿cómo quedamos? Y yo digo, 0-0 ganando tú. Sí. Porque no hay otra respuesta, es siempre el egoísmo. Y esto tenemos que tenerlo definido. Usted piensa en este momento, ¿quién es usted? Usted es una persona la cual todo gira a su alrededor, toda la gente, todas las ideas giran a su alrededor, o usted está incluyendo a todos dentro de todo lo suyo, porque usted va a tomar una decisión que afecta a toda su familia, usted va a tomar una decisión que afecta a la sociedad, usted va a tomar una decisión que enfrenta la ley de Dios, todo eso. Entonces usted la toma solo, completamente solo, y la decide, y no consulta con nadie, ni le importa qué piensan los demás, usted simplemente lo hace. Sí, eso es el egoísmo natural, donde nadie está incluido en mis decisiones, pero todos están incluidos en mis consecuencias. Y encima de eso, cuando las consecuencias de mis decisiones son malas, exijo que los demás me solucionen la consecuencia de mis decisiones. Así es el egoísmo. Y encima de todo busco cómo culpar a alguien de las malas decisiones mías. Entonces es muy claro que nosotros tenemos que definirnos para saber a qué nivel se encuentra el egoísmo, y también reconocer de que somos egoístas por naturaleza.
Entonces nadie va a decir acá. Es muy común que uno habla con la gente y habla una hora de egoísmo y alguien se puede acercar y decir, qué bueno, pues durante tu charla descubrí algo. Yo no soy egoísta. Entonces, ¿sabes cómo decirle? Excuse me, ¿no? Como lo que tenemos que hacer acá es despertar. Es como dice San Juan, el que diga que no es pecador es un mentiroso. Esa es la realidad. ¿Quién no es un pecador? Todos nosotros somos pecadores, por lo tanto todos somos egoístas. Ahora, la diferencia que puede haber entre uno y otro acá en este salón es que el nivel de egoísmo lo tenemos a diferente altura y a lo mejor unos tienen más alto el egoísmo que otros, pero que lo tenemos. Y esta carne se mueve en la furia del egoísmo. Mucha gente se levanta de la cama por egoísta, no porque va a caminar, no porque va a vivir y a respirar, sino que se levantan por el egoísmo. Dependiendo del pie que coloca en el suelo, con ese camina, ¿cierto? Y hay veces que el pie que coloca en el suelo es su egoísmo, es su avaricia, su ambición. Eso es lo que coloca en el suelo cuando se levanta. Y hay personas que ya colocan el pie en el suelo para arrodillarse y entregarse a Dios y decirle, aquí estoy, gracias, nuevo día, apiádate de mí, átame. ¿Quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguro que nada bueno. Y esto es la entrega del egoísmo a Dios, someterse a Dios. No levantarse todo ganadito como si todo lo tuviera bajo control y salir corriendo al baño y ya tiene todo arreglado. Y después, por allá cuando va a toda velocidad en el auto detrás de su egoísmo, se acuerda de Dios para que le proteja su egoísmo, ¿sí? Esto es lo que tenemos que cambiar para poder entender quiénes somos. Entonces, hoy podría usted localizarse muy claramente en donde le corresponde. ¿Quién es usted? ¿Usted es una persona que se ofende fácilmente? ¿Que le quitan la paz fácilmente? ¿Que le quitan el gozo fácilmente? ¿Que tiene tantas heridas que usted se considera una persona resentida? Porque le han hecho tanto daño. Hay personas que son así, que no terminan nunca de contarle a uno los daños que le ha hecho la humanidad. Ese es el típico cuadro del egoísta. El egoísta vive ofendido, herido y confundido. Es como, estoy confundido, no entiendo nada. Eso es lo más típico, la más típica protesta del egoísta. Estoy confundido, no entiendo nada, no sé qué hacer. Pero la realidad espiritual del amor de Dios para superar todos estos vicios, todos estos defectos, estas flaquezas, es primero reconocer nuestra miseria, entender que por causa del pecado original tenemos abismos que no podemos solucionar hasta que no termine el destierro, pero que Dios en el Espíritu Santo, por intermedio de Jesucristo, nos ha dado la fortaleza para sujetar nuestras flaquezas a la obediencia de Dios. Por lo tanto, sí hay solución y sí hay esperanza. Si yo someto el egoísmo en obediencia a Dios, rescato la caída y me dejo redimir. Y entonces Dios me recupera y me inocula del veneno que yo tomé en el pecado original cuando me comí la fruta de la ciencia del bien y del mal, que es nuestro veneno. ¿Y cómo se llama ese veneno y cómo lo podríamos describir? Nosotros tenemos una ciencia que no debemos tener. Sabemos demasiado. ¿Ustedes se dan cuenta cómo la gente está ávida por conocimiento humano? Hay gente que tiene hasta 5 profesiones y no la tiene no necesariamente por las razones correctas, sino por la sed que tiene de conocimiento desordenado. Quiere saber todo y en todo se quiere graduar, porque es un desorden del pecado original. Ahora, con esto no estoy demonizando la formación académica. Nosotros todos tenemos una vocación y qué bueno que la perfeccionemos y llegamos a hacerle a esto una maestría total para poder ser los mejores en eso y glorificar a Dios con los talentos que nos da. Pero hay gente que es avara y ambiciosa y todo lo que estudian, lo que hacen, simplemente es para glorificar su egoísmo, porque así se sienten más ricos para sí mismos, porque es orgullosos de sus talentos. Pero el orgullo de ellos no es que Dios les dio el talento, sino que ellos son talentosos. Y esto hay que aclararlo en nuestro corazón, de que yo tenga una seguridad de que me conozca a mí mismo y sé
¿Dónde estoy parado yo hoy? ¿Quién soy yo? Estoy aquí en este lugar y mi corazón está lleno de heridas porque me han hecho mucho daño, porque no me han dado lo que yo quiero. Los que yo quería me traicionaron, en los que yo confiaba resultaron ser personas que me traicionaron, y entonces por lo tanto estoy con la espada que atravesada en mi corazón. La vida no me ha dado la oportunidad de yo triunfar. Todo lo que emprendo me sale mal, o lo que me sale bien es algo que me robé, porque si lo hubiera hecho honestamente no tendría lo que tengo, pero como aprendí a robar ya tengo. Entonces me impuse las cosas a la fuerza, porque como no las conseguí por los medios naturales, entonces me aseguré de conseguirlas como fueran, porque ya las quería para mí. Y esto es lo que sucede con el egoísmo. El egoísmo puede matar, el egoísmo puede calumniar, mentir, hacer trampa para alcanzar lo que sea, porque se trata de triunfar yo. Y esto lo tenemos que tener claro de cómo estamos viviendo nuestra vida. Hay personas que rezan como locos por la conversión del marido, de la mujer o de los hijos, simplemente para que no los atormenten más, ¿sí? Para que se vuelvan más santos y no molesten más, pero no porque se preocupan por la salvación de sus almas, sino porque se quieren quitar de encima todas esas torturas y esos problemas y esa falta de caridad y de amor. Entonces ojalá que se conviertan rápido, y están de rodillas pidiendo conversión para que les den una mejor vida, pero no están orando por ellos para que se salve el alma. ¿Usted se da cuenta la diferencia de esas dos cosas? Uno es egoísta y está orando para beneficiarse. Ay, ojalá que se convierta mi esposo, porque con esa vida que vive y la vida que me da. Entonces, ¿por qué está rezando? Para que beneficiarse a sí mismo con la conversión de su esposo. O ojalá que se convierta mi esposa, porque mi esposa es tan dura y no me ama, no me demuestra su afecto ni su cariño. Entonces todo el rezo para que se convierta la esposa es para que yo me beneficie. Y en eso no hay amor, sino egoísmo. Eso es egoísmo. Por eso tenemos que aclarar eso en nuestro corazón. Usted tiene que saber quién es usted hoy, para que se dé cuenta cómo hace para bajarle el volumen al egoísmo. Es muy importante tomar ese volumen y hacerle así. Y va a ser difícil porque eso duele, porque eso está hacia el otro lado, hacia arriba, y devolver eso es dolorosísimo, porque duele hasta en la carne, en todas partes. Pero en oración, con el amor de Dios, con la compasión y misericordia de Dios, uno puede bajarle el volumen al egoísmo. Se lo puede bajar, empezando a dar. Duele dar cuando uno no está acostumbrado a dar. Le toca uno forzarse a dar, y es como con los dientes así porque quiere gritar porque le duele dar, pero es de la única forma que se puede acostumbrar a dar y tumbar el egoísmo, a pedir perdón, a reconocer los errores. Ese es el principio de la derrota al egoísmo, de bajarle el volumen. Es cuando uno empieza a pedir perdón, a excusarse, a reconocer sus defectos, a llegar y decir: ayuda, 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 mira cómo estoy de mal, estoy actuando como no debo, necesito que me apoyen y me ayuden, exhórtenme, yo agacho la cabeza, me voy a dedicar a cambiar, por favor. Y todos los días está pidiéndole a Dios que lo ayude a bajarle el volumen al egoísmo. Es de la única manera que nosotros podemos convertirnos en personas espirituales, si logramos tumbar el egoísmo. El egoísmo lo tenemos que tener bajo nuestros pies. Ustedes se han dado cuenta de la imagen de San Miguel Arcángel parado en la cabeza del diablo. Nunca han visto el diablo muerto debajo de los pies de San Miguel, ¿no es verdad? Siempre la imagen del diablo está ahí. Y la serpiente que está parada la Virgen en la cabeza está con la lengua afuera así. Pero ¿qué nos está enseñando la Virgen y San Miguel? Nos dice: párate en la cabeza de la serpiente. Ella nos está diciendo: hola, hijo mío, no te preocupes, yo me paro en la serpiente. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: hola, hijo mío, más vale que te pares en la serpiente que tienes dentro de tu carne. Porque ¿dónde está la serpiente? No está en el bosque. La serpiente la tengo adentro. Por eso San Pablo dice: en mí hay una ley que me inclina al mal. Y por eso el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque es una ley que hay en mí. Eso no quiere decir que yo sea malo, sino que en mí hay una mancha que actúa
para llevarme al mal. Entonces ese mal es la serpiente. Por lo tanto yo debo pararme en la cabeza de la serpiente. Cuando uno se para en la cabeza de la serpiente, es una serpiente. Si usted le quita el pie, ¿qué le pasa? Lo muerde y le inocula ese veneno, le pasa ese veneno. Así de que al pasarle ese veneno lo envenena y usted tiene esa furia de la serpiente en su sangre. Por eso hay que pararnos encima de esto y dominarlo, sujetarlo, obediencia a Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra. Ya ustedes saben que sobre esto podríamos hablar años. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Efesios. En el capítulo 4, versículo 1, dice: la unidad en la iglesia, fundamentos de la unidad. Así pues os ruego yo, el prisionero por el Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros, sin embargo, ha sido dada la gracia de la medida en que Cristo quiere otorgar sus dones. Pues esto dice: subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué significa subió? Sino que primero descendió las regiones inferiores de la tierra. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo a la plenitud. Él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en perfeccionar a los santos, cumpliendo con su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por la oportunidad que nos dio de reunirnos a reflexionar en los misterios de la fe, a alimentar nuestro corazón, a darnos la sabiduría que necesitamos para compenetrarnos en nuestra responsabilidad como hijos de Dios, para que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, y sabemos que lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos santos, nada más. ¿Cuál es la condición nuestra? La gente anda buscando la voluntad de Dios por todas partes. Eso es una excusa, porque la voluntad de Dios es que seamos santos, y lo demás Él lo va a hacer, todo lo demás. Usted no se preocupe de cómo se van a convertir sus parientes. Usted no se preocupe de cómo va a terminar el mundo. Usted no se preocupe de qué va a pasar mañana, ni qué va a hacer con lo malo que hizo ayer. Usted preocúpese por estar en paz con Dios hoy y buscar superar la maldad que hay en su corazón, para que cada día sea una mejor persona. Y buscando la santidad, Dios le tendrá su vida perfectamente hecha, porque Él ya lo creó a usted con un plan perfecto. Y de la única manera que usted puede vivir en el plan perfecto de Dios es obedeciéndole a Dios. Y por lo tanto, por absurda que sea su vida, usted tiene la paz de saber que es perfectamente creada por Dios, y por lo tanto no tiene de qué preocuparse, porque Él al final le va a dar el triunfo, aunque la vida temporal sea una vida de contradicciones. Hay gente que vive unas pruebas que nadie se podría imaginar que pudieran soportar, pero es que Dios a cada uno solamente le pone las cargas que pueda llevar. Solamente el diablo nos puede cargas que no podemos llevar. Ustedes se han dado cuenta, toda esa gente que anda en negocios ilícitos, la gente que anda en adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la envidia, en el resentimiento, esos son los que andan mal, porque el diablo los maneja, y el diablo les hace la vida imposible, les daña todo porque tiene poder sobre ellos. Sin embargo, cuando vivimos en la luz y en obediencia a Dios, pase lo que pase, sin importar las pruebas que tenemos que vivir, todas las podemos soportar, porque son pruebas que Dios nos puso, y por lo tanto tenemos la capacidad enorme de vivirlas. Fíjese, una persona que está en paz con Dios, le pueden pasar cosas espantosas y las vive
y tiene paz interior mientras las vives. Así le duelan mucho, las vive. Por eso es importantísimo tener claro esto y entender de que la condición de la salvación es la obediencia a Dios, no hay otra. Por eso pidámosle a Dios que nos haga obedientes. Amén. Gracias.